Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Bueno, hoy te voy a contar, eh, creo que son dos o tres historias en una, pero que son súper importantes. Todo trata de lo mismo, por eso te lo voy a contar junto, digamos. Podrían ser tres historias, te las voy a contar en una y realmente es para que te ayude, así que presta atención porque es un tema que tiene mucho peso en tu psiquismo. Tu ego se agarra muy fuerte de esto, entonces te conviene usarlo a favor. Y es posible, es completamente posible, pero lo tenés que hacer vos, ya sabes. La cuestión tiene que ver con la figura paterna. Y me estoy metiendo en un tema que no es fácil y al mismo tiempo es completamente necesario hacerlo. Figura paterna no tiene que ver solamente con tu papá. Tu papá puede haber cumplido la figura paterna, pero puede haber sido otro también, o puede haber sido otra cosa que no sea una persona. De hecho, ahora te voy a contar, o al final, más al final te voy a contar de qué se agarra mucha gente cuando está en el camino espiritual y hay una trampa de la cual no es fácil salir y hay mucha gente que vos ves que incluso enseñan al respecto, pero están clavados ahí. Entonces es importante considerarlo para que no te atrape a vos. Yo, durante muchos años, mi infancia y hasta la adolescencia, tomé como figura paterna a mi padre, ¿sí? A mi papá biológico. Él siempre estuvo ahí, siempre estuvo en casa. eh, yo lo admiraba muchísimo, era mi papá, era el que todo lo podía y bueno, y entonces de chico siempre fue a quien yo tomé como figura paterna automáticamente. Es el que me protegía. Acuérdate, la figura paterna tiene eh, varios aspectos que hacen que sea la figura paterna, o sea, cumple sus funciones, ¿sí? Una función es la protección, claramente. Tu papá es el que te protege, o eso que vos considerás figura paterna es lo que te protege. A ver, no es que vos conscientemente decidís a quién tomás como figura paterna. Lo más probable es que hasta ahora haya sido automático y quizás ni te lo planteaste, pero es importante que lo hagas, porque después sí conscientemente vos podés tomar quién es figura paterna en tu vida y entonces te conviene hacerlo. Y después te voy a decir qué es lo que más te conviene respecto de eso. De a quién tomar como figura paterna me refiero, o a qué tomar como figura paterna. Eh, Al cabo de los años, ya en mi adolescencia, entendí a medida que yo crecía que mi papá era una persona y también tenía sus fallas y sus miedos y todo, o sea, normal, lógico. Y entonces, de pasar a ser mi super papá de cuando yo era chiquitito, era mi papá. Y sí lo admiraba y todo, pero ya no era, ya no cumplía tanto ese rol de figura paterna en mí, porque yo entendía que ahí también había muchos más miedos de lo que yo creía. Mi papá era una persona, a ver, viste, cuando vos sos chiquitito idealizás y después te encontrás con que en la realidad esa idea no era tan así. Bueno, eso te debe haber pasado, les pasó a todos. Luego, ya habiendo pasado la adolescencia, tomé como figura paterna bastante desde el automático y mucho por una profunda admiración que yo sentía por alguien que llevaba adelante una escuela en la que yo asistí durante varios años y bueno, una persona muy sabia a quien yo tomé como figura paterna y entonces yo pensaba que yo estando cerca de él iba a estar protegido, que yo estando cerca de él entonces iba a ser empujado de la mejor manera a hacer lo que no me animaba a hacer solo, y todas esas cuestiones que tienen que ver con la figura paterna, ¿sí? Pero esto era yo, era mi percepción, ¿ok? Bajo ningún aspecto estoy poniendo la responsabilidad fuera. Yo lo hice y entonces también yo lo deshice.
Pero mientras tanto, a lo largo de algunos años, yo tomaba como figura paterna y por lo tanto como verdad todo lo que esa persona decía. Y entonces me aferré a eso, también crecí muchísimo, no digo que fue una equivocación, digo fue una etapa en la que yo de alguna forma seguía poniendo afuera. Y creo que ya entendés a dónde estoy yendo. Entonces, a lo largo del tiempo y también aplicando lo que ya estaba aprendiendo, me di cuenta de que ahí también había un ser humano con fallas y, y me di cuenta de que era un ser humano y de que también tiene fallas eh, y algunas otras cuestiones más. O sea, lo bajé del pedestal en el que yo lo había puesto porque me di cuenta de que tampoco él tenía que cumplir esa función en mí. O sea, estoy hablando de algo interno. ¿Está? Entendí que lo que toda persona dice es una historia. Esa historia puede o no ser verdadera. Lo importante es que si yo sigo esa historia, entonces la hago verdadera en mí. Y había historias que a mí no me cerraban, entonces empecé a ver un montón de cuestiones que antes no, por estar cegado a la historia que me contaba, quien yo había puesto en el pedestal de figura paterna. Y cuando empecé a ver lo que antes no veía, eh, bueno, me di cuenta de que yo estaba cometiendo un grave error de tener como figura paterna, suponiendo que estaba protegido, suponiendo que necesitaba del otro para que me empuje a cruzar los bordes y animarme a hacer lo que no me animaba solo. Eh, También diciéndome lo que sí y lo que no uno debe hacer, porque eso también, un padre te dice esto sí, esto no, porque esto te puede hacer daño, entonces tenés que hacer esto. Bueno, funciones que cumple la función paterna. Y entonces cuando empecé a ver, cuando yo te digo, empecé a ver cuestiones que antes no veía por estar cegado, lo que te estoy diciendo es que logré una claridad inmensa que antes no había logrado gracias a animarme a cuestionar lo que evidentemente nadie a mi alrededor estaba cuestionando y yo no podía esperar a que los demás cuestionen, lo empecé a hacer yo. Y cuando cuestioné, empezaron a saltar a la luz todas esas cosas que yo no estaba viendo y por lo cual pude discernir y entonces crecer gracias a eso también. Para ese momento yo ya estaba con la idea de abrir la escuela de héroes y con victoria, por supuesto. Y entonces seguimos, continuamos con nuestro proyecto, abrimos la escuela de héroes de Enciende tu Faro y creo que no había pasado más de un mes en donde tomé la decisión, gracias a cuestiones que se dieron por casualidad y que me ayudaron mucho a tomar esa decisión, que fue una de las más difíciles que tuve en mi vida, y lo atravesé y estoy feliz de haberlo atravesado porque lo que crecí gracias a eso es enorme. Y lo que hice fue, entonces, bajar de sacar de la figura paterna que yo había puesto en mí de esa persona, la saqué de ahí, de ese lugar, y me puse a mí en ese lugar de figura paterna mío mismo. O sea, mi figura paterna tengo que ser yo. Porque si no voy a estar dependiendo de que alguien ahí afuera me proteja, de que alguien ahí afuera me empuje a hacer lo que tengo que hacer, de que alguien ahí afuera me diga lo que sí y lo que no. Y eso es depender. Entonces decidí hacerlo yo para mí mismo, paternarme a mí mismo. Y eso es lo mejor que vos podés hacer. Y de hecho que continué con la escuela mucho mejor que antes. O sea, continué con la escuela de héroes muchísimo mejor y en una mejor calidad de todo lo que yo daba por la seguridad interna que yo producía en mí antes de dar la clase, durante el día, cuando las armaba las clases, en todo momento. Y entonces la escuela de héroes fue mucho mejor gracias a todo ese pasaje. Ese pasaje no fue fácil, hubo mucha contra desde afuera, hubo mucha opinión, mucha mirada del otro, mucha cuestión afuera que quería incidir en mí, y yo tuve que poner límite a todo eso, sobre todo adentro mío. El límite
al niño interno que se cagaba de miedo, porque antes estaba protegido y ahora no, y eso es lo que pensaba, mi niño interno, y entonces le tuve que hacer entender de que yo lo estoy protegiendo, que yo me protejo, y que entonces yo me empujo a hacer lo que tengo que hacer, y yo decido lo que sí hago, y yo decido lo que no hago. Y eso es algo súper importante que tenés que considerar. Si estás listo para tomar tus propias decisiones y emprender tu camino hacia lo que vos querés lograr, accede ahora mismo a la Escuela de Héroes. Es un recorrido de 6 meses en los que vas a aprender a definir tu propósito, disfrutar en presencia, deshacerte de creencias limitantes, integrar tu sombra y muchísimo más. Todas las herramientas que necesitas para lograr lo que vos quieras lograr en tu vida. También recordá que si tu compromiso es total, tenés disponibles los servicios personalizados en los que te acompañamos con herramientas específicas para tu caso particular y lograr todos tus resultados en el menor tiempo posible. Lo mismo va para la función materna, ojo, no te voy a hablar de eso hoy porque quizás es para otra historia, pero es súper importante que lo consideres. Si vos crees que hay algo ahí afuera que te está protegiendo, tenés que considerar que eso ahí afuera es un reflejo tuyo. Por lo tanto, si vos no te cuidás, si vos no te protegés, no vas a encontrar la protección en otro lado. No la vas a encontrar en una inoculación, no la vas a encontrar en un policía, no la vas a encontrar en otra persona que no seas vos, no la vas a encontrar en otra escuela, no la vas a encontrar ni siquiera, y mirá lo que te voy a decir, y acá es donde veo muchos que se quedan en el camino porque siguen confiando en que el universo les va a dar algo. El universo como función paterna, te aviso que no te va a funcionar. Pensalo de esta manera, lo que vos llamás, a ver, llamo universo a lo mismo que muchos dicen Dios, a lo mismo que muchos otros llaman plasma, llámalo como quieras, llámalo como quieras. La cuestión es que eso, yo lo voy a decir universo, creo que se entiende, el universo está ahí afuera, está ahí adentro, está en todos lados. Y es eso por lo cual a través de eso vos lográs lo que lográs en tu vida y entonces tenés que considerar de que sos vos el que en todo caso se lo está dando. Cuando viene algo decís, ah, mira, el universo provee o me lo mandó el universo, te lo mandaste vos a través del universo. Eso vuelve a vos, ¿entendés? Entonces considéralo, porque si no, lo que estás haciendo es seguir dependiendo aún cuando pensás que ya atravesaste la dependencia. Y vos ves como el niño interno que está cagado de miedo te la puede jugar de cambiándote la forma nomás de eso que en realidad es lo mismo. Y esto es súper importante de entender. Y súper importante de aplicar también. Yo no digo que sea fácil, yo no digo que lo hagas de un día para el otro, porque lo tenés que mantener. Desde que lo haces, lo tenés que mantener. Y entonces sí, sos tu figura paterna y te paternás a vos mismo. Pero es algo que te lo tenés que lograr. Realmente espero que te ayude, que te nutra este audio. Pensalo, consideralo, a ver, fíjate, pregúntate a vos mismo, ¿cuándo me siento protegido yo? ¿Cuando estoy con alguien? ¿Cuando estoy, qué sé yo? Eh, ¿Cuando tengo mucho dinero? Porque tiene que ver con dónde pones el poder vos. ¿A dónde lo pones? Cuando tengo plata estoy seguro, ah, lo estás poniendo en el dinero. ¿Y cómo llegó ese dinero a vos? Ey, lo produjiste vos. O sí, cuando estoy con tal persona me siento segura. Ah, pero esa persona la trajiste vos. Ves que sos vos el que se protege en realidad. No, bueno, cuando aquel me empuja entonces lo hago. Eso es depender de que esté el otro para que vos hagas lo que tenés que hacer. ¿Qué pasa si en vez de esperar a que el otro te lo diga lo haces vos? Y te llevas vos a ese lugar interno de, hey, es lo que tengo que hacer y lo hago porque me sirve a mi propósito, porque me sirve a mi resultado. Y entonces sos vos empujándote a vos mismo a cruzar esos bordes que son tan difíciles a veces, que tanto miedo dan, pero que vos sabés que detrás de ese miedo está tu libertad. Entonces te conviene hacerlo vos, porque entonces ya no dependés. Sos vos el que lo está haciendo.
Y esto es maravilloso, esto es libertad absoluta, es libertad absoluta. Lo mismo con la cuestión de lo que no tengo que hacer. ¿Cuántas veces agarras un bastón emocional, como hablábamos el otro día, y vos sabés que en realidad no te hace bien? Vos sabés que estás tapando lo que no tenés que tapar, que estás escapando de vos mismo, y sin embargo lo agarrás igual. Está en vos hacer de paternarte y decirte a vos mismo no. Esto no es lo que a mí me sirve para mi resultado. Yo si quiero lograr mi propósito, entonces esto lo tengo que guardar en un cajón, no tocarlo y hacer lo que sí tengo que hacer, porque cuando no haces eso tenés todo el tiempo para hacer lo que estás postergando y no estás haciendo, por ejemplo. ¿Entendés? Si vos empezás a tomar este tipo de decisiones para vos mismo, pero completamente siendo honesto con vos, como siempre te decimos, eh, realmente no tirar a futuro, que cuando tal cosa entonces lo voy a hacer, que entonces mañana empiezo, que no, eso es mentira, es ahora, porque mañana también va a ser ahora, y vas a volver a hacer lo mismo, porque es un mecanismo, un patrón que vos ya estás generando por no paternarte a vos mismo, y por lo tanto todavía no estás tomando las riendas de tu vida. Te repito, ¿es fácil? Y no, en principio no, pero porque hay una inercia de lo que vos ya venís haciendo. Ese patrón hay que romperlo. Ese patrón hay que romperlo. Y te aviso que como me pasó a mí, cuando vos decidís paternarte a vos mismo, si esa figura paterna la estás poniendo en el otro, en lo que sea, vas a tener probablemente una respuesta ahí afuera de enojo, de fastidio, porque acordate que cuando alguien crece, alguien se va a enojar. Realmente, cuando yo hice el pasaje que te estoy diciendo de sacar a esa persona de ese lugar, en mí, yo a él no le tuve que decir lo que estaba haciendo. En mí lo hice. Yo saqué a esa persona de ese lugar y me puse a mí mismo ahí. Y no te puedo explicar la cantidad de enojos que hubieron. Pero eso lo único que me decía a mí es que estaba haciendo lo que tenía que hacer. Así que espero que te sirva, espero que te nutra y realmente considera paternarte y maternarte a vos mismo porque es lo mejor que podés hacer para tu crecimiento, para tu vida, para lograr tu propósito, sea el que sea tu propósito, mientras dependas de otro no lo vas a lograr. Por lo tanto te invito a depender de vos mismo porque sos el único que puede lograr lo que vos querés lograr porque el camino es tuyo, es propio. Así que te invito a hacerlo de la mejor manera posible. Gracias por estar ahí. Nos vemos.